Apoderaditos, ¿cómo están? Buenas tardes, Pedro Ortiz por aquí. Le- Esperando que estén súper bien. Ojalá todos en sus casitas y si no están en sus casitas y tienen que ir a trabajar, espero que con todo el resguardo, eh, con todos los cuidados posibles para que ojalá muy pronto podamos ya vernos y estar contentos porque todo esto ya acabó. Ojalá la esperanza no se pierde. ¿Vale? Esta presentación, chiquillos, está basada en que ustedes puedan consolidar los aprendizajes que se proponen en la unidad de las leyes de los gases de la plataforma Science Beats, ¿vale? Esta plataforma, esta unidad, en cierto modo, la estamos contextualizando bajo este objetivo de aprendizaje, ¿ya? Pero en esta presentación le vamos a dar principalmente a las leyes que modelan los gases y cómo influyen los factores de presión, volumen y temperatura en estas leyes, ¿vale? ¿Y cómo voy a saber, cómo puede saber usted si aprendió o no? Mirando el indicador, si el niño o la niña logran identificar las leyes de los gases ideales, los diferentes ejemplos, logran identificar sus variables y sus constantes, puede decir de que el objetivo está alcanzado. Ya, no olvidar la tarea del módulo, por favor, que se le entregó la semana anterior, donde ustedes tienen que resumir en su cuaderno el contenido correspondiente al módulo Las leyes de los gases. Esta sale en la plataforma Science Beats. Importante que los niños no pierdan la actitud de leer, ya que los niños aprendan a... Bueno, no voy a decir aprendan, porque ya de cierto modo ya dominan esto, porque venimos trabajando en este modo de quinto y creo que les ha entregado bastante independencia. O sea, ellos pueden sentarse a leer y no muy fácilmente, bueno, no muy difícilmente pueden llegar a rescatar la información más relevante. ¿Ya? Eso en cierto modo les ayuda a que ellos vayan desarrollando su propia estrategia. Eh, Así que por favor no olvidar esto, ¿ya? Si bien no se los voy a revisar y no va a ir con nota en este caso, eh, es necesario que usted lo tenga porque cuando ingresemos a clase, ahí sí voy a poner las notas correspondientes, ¿ya? Y por ende usted tiene que cumplir, ¿ya? Ahora, vamos a pasar leyes de gases ideales. Aquí vamos a tener a los tres personajes que van a, cierto modo, podríamos decir, dan a conocer estas leyes, ¿ya? Boyle Marriott, al señor Jake Charles y al señor Gay Lussac. Cada uno de estos propone una ley de gases ideales. Las leyes de gases ideales, en cierto modo, ¿qué hacen? Contextualizan a los gases, ya los ponen en diferentes situaciones. No es que una ley sea mejor que la otra, no, sino que son situaciones diferentes que puede pasar un gas, ya. Y estas situaciones se van a dar siempre en base a variables y a constantes. ¿Cuáles van a ser las variables? Las variables van a ser aquellas que cambian y que se influencian entre sí. Y la constante va a ser aquella que se mantiene y que en cierto modo no presenta cambios. ¿Cuáles son los factores que pueden ser variables o constantes en un gas? Aquí están sus iniciales: volumen, presión y temperatura. ¿Qué es el volumen? Cuando nosotros vamos a hablar del volumen, nos vamos a referir simplemente al espacio que ocupa una materia, en este caso el gas. ¿Ya? Aquí, en el ejemplo anterior, vemos que el volumen del gas va aumentando, ¿cierto? Aquí empieza chiquitito y después poquito a poquito comienza a hacerse más grande, ¿ya? Entonces, ese es el volumen, el tamaño que ocupa una materia. Y la presión va a hacer alusión a la cantidad de golpes que va a ir dando las partículas de un gas dentro de la superficie que lo contiene, ¿ya? Si las partículas de un gas dan muchos golpes, aquí como en este caso, quiere decir de que aquí hay una alta presión. Pero si es que las partículas de los gases, perdón, golpean de manera lenta y se mueven con una baja potencia, una baja intensidad, quiere decir de que hay una baja presión. Y la otra variable es la temperatura.
generalmente nosotros la asociamos con frío o con calor, ¿ya? La temperatura es la energía que irradia de la materia, pero en base al movimiento de sus partículas. Si las partículas se mueven rápido, quiere decir de que hay una alta temperatura. Si sus partículas se mueven lento, quiere decir de que las partículas de ese gas están a una baja temperatura. ¿Cómo lo podemos traducir eso en un lenguaje más simple? Cuando las partículas de un gas se mueven rápido, tienen una alta temperatura, tienen una alta energía, así que por ende están pasando por un proceso de calentamiento. Algo lo que pasa, por ejemplo, cuando ponemos la tetera, ¿cierto? Ponemos el agua fría y cuando se comienza a calentar, el agua se queda quieta. No, ¿cierto? Se comienza a mover más rápido. Y esto como se comienza a mover más rápido, las partículas después del agua comienzan a moverse más rápido con afán de salir y ahí comienza el vapor de agua. Y las temperaturas no solamente pueden ser altas, sino que también pueden ser bajas. Aquí tenemos un ejemplo de alta temperatura, ¿cierto? Que las partículas poco a poco se empiezan a mover más rápido. Y acá poco a poco se comienzan a mover más lento. Ven aquí se está moviendo más rápido, pero después poco a poco comienzan a bajar. ¿Por qué? Porque comienzan a sentir la baja temperatura de este hielo de aquí, que este hielo les transmite. ¿Vale? Entonces, las tres variables que pueden, los tres factores que pueden llegar a ser variable constante dentro de las leyes de gases ideales son volumen, presión y temperatura. ¿Ya? Ahí está el otro ejemplo. Y nos pasamos a las leyes de gases ideales propiamente tal. La ley de Boyle-Marriott trabaja con variables inversamente proporcionales y estas variables van a ser volumen y presión. ¿Qué va a ser? ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de variables inversamente proporcionales? Nos vamos a referir a las variables inversamente proporcionales como aquellas que cuando una sube, la otra baja. Y por el contrario, cuando una variable baja, la otra sube. ¿Vale? Entonces, a eso es cuando nos referimos cuando hablamos de variables inversamente proporcionales. ¿Y cómo pepino voy a ver eso, profe? Bueno, ahora lo vamos a ver. Miremos acá este ejemplo de aquí. Dense cuenta que poco a poco yo voy presionando más el gas. ¿Ve? Y cuando yo lo voy presionando, cuando yo estoy apretando este gas, las partículas que están aquí al tener menor espacio van a comenzar a pegar más rápido, ¿cierto? Porque van a estar más apretadas. Pero cuando ya tienen más espacio se pueden empezar a mover bien. Pero al sentirse que están achicándose, que le están achicando el espacio, se va a empezar a dar más golpe, porque va a tener menos espacio. ¿Ya? Entonces, cuando yo más aprieto un gas, ya cuando voy disminuyendo el espacio de un gas, cuando yo el gas comienzo a, en cierto modo, podríamos decir, comprimirlo, comienzo a achicar su volumen, las partículas del gas van a golpear más veces, o sea, la presión va a ser más alta a medida el espacio del gas se va haciendo más pequeño. Entonces, si yo pudiese resumir eso de manera más simple, ¿qué puedo decir? Que cuando yo aumento la presión a un gas, cuando yo un gas lo aprieto con más fuerza, el volumen de este gas va a disminuir. O sea, cuando la presión sube, el volumen baja. ¿Ok? Entonces, cuando yo aumento la presión a un gas, cuando yo aumento la presión a un gas, en este caso yo estoy aumentando la presión, ¿ven? Estoy apretando más el gas. Y cuando yo voy apretando más el gas, las partículas comienzan a moverse, a chocar más veces con el receptáculo. ¿Por qué? Porque al tener menos espacio, van a apretarse más y por ende van a tener más movimiento. Y por ende su presión va a aumentar. ¿Ve? Entonces, cuando la presión aumenta, el volumen del gas, el tamaño del gas se va achicando, se va achicando. Pero, muy por el contrario, cuando el volumen del gas, cuando la presión del gas disminuye, perdón, aquí sí que se dan cuenta, disminuyó. Vamos a ponerlo aquí. Cuando yo dejo o disminuyo
la compresión de un gas, disminuyo su presión, ¿ya? Cuando yo lo dejo de apretar, el volumen del gas va a aumentar. O sea, si que se dan cuenta, aquí se está cumpliendo la ley o el principio de las variables inversamente proporcionales. Cuando una sube, la otra baja. Y cuando una baja, la otra sube. ¿Ya? Cuando yo este gas lo voy apretando más, le voy aumentando la presión, el espacio del gas, su volumen, comienza a disminuir. ¿Ya? Y por el contrario, si yo la presión la disminuyo, dejo de apretar este gas, yo suelto un poco, dejo de ejercerle presión, el volumen va a aumentar. ¿Vale? Entonces, es por eso también que tomemos en cuenta este mismo ejemplo. Cuando yo un gas lo aprieto, lo suelto, lo aprieto y lo suelto, lo único que va a cambiar va a ser su volumen y su presión. Pero la temperatura se va a mantener igual, no va a cambiar la temperatura de un gas. Entonces, por lo mismo que vamos a decir que la constante en la ley de Boyle va a ser la variable, perdón, el factor temperatura, porque la temperatura se va a mantener tal cual, no va a cambiar. Por eso es que es la constante, ¿vale? Espero que les haya quedado más que claro. Ahora, la ley de Charles. ¿Qué dice la ley de Charles en este caso? La ley de Charles te dice que va a trabajar con variables directamente proporcionales. Ojo, aquí es ley de Charles trabaja con leyes directamente proporcionales, mientras que Boyle trabajaba con inversa. ¿Ya? Ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la diferencia? La ley de Charles va a trabajar con variables directamente proporcionales de volumen y temperatura. ¿Y qué quiere decir directamente proporcionales? Voy a subrayarlo. Que por el contrario al anterior, cuando una variable sube, la otra también sube. Y si una variable baja, la otra también baja. No así como la ley de Boyle, que cuando una variable sube, cuando una variable sube, la otra baja. Y cuando una baja, la otra sube. Aquí es al revés. Aquí las dos suben o las dos bajan. ¿Y cuáles van a ser las variables que van a subir o bajar juntas según la ley de Charles? Va a ser las variables volumen y temperatura. ¿Qué va a pasar cuando yo un gas lo tenga comprimido, pero en una superficie elástica, como la de un globo? Porque aquí el globo va a ceder. ¿Ven? Aquí el globo se achica en base al volumen del gas. Ya, no aquí, por ejemplo, que aquí el volumen, no va a cambiar. ¿Ve? Aquí se achica, pero dentro del mismo. Aquí el receptáculo, este es duro. Así que por ende, el volumen está condicionado a esto. ¿Ven? No puede adoptar otra forma. Pero acá sí, ¿ven? Si se dan cuenta, aquí este comienza a ceder, se achica o se agranda, se achica o se agranda, ¿cierto? Y esto se debe a qué? Principalmente a que aquí vamos a trabajar con la presión constante. O sea, aquí la presión no va a existir porque este si baja o sube no va a ser porque va a haber algo que lo está apretando, sino que se va a deber a que la superficie del receptáculo es elástico, como un globo. Ahora acá, miremos. ¿Qué pasa cuando yo la temperatura la disminuyo? Miremos acá. El hielo, cuando nosotros hablamos de hielo, ¿cierto? Cuando nosotros se nos viene a la mente el hielo, vamos a decir frío, ¿cierto? Y cuando hablamos de frío, estamos hablando de una temperatura menor, ¿cierto? Y miremos lo que va a pasar aquí. Miremos lo que pasa con el globo. El globo está grande, se mueve rápido, pero llega el hielo y el volumen comienza a bajar y las partículas se comienzan a mover más lento. Entonces, miremos el espacio del globo. Comienza grande, después se comienza a achicar. Entonces, cuando la temperatura disminuye, ya el volumen de un gas también va a disminuir.
¿Ven? Entonces, cuando yo a un gas le disminuyo su temperatura, le pongo frío, en este caso, para que sea más claro, ya le pongo frío, el volumen del gas va a disminuir. ¿Por qué? Porque la temperatura también la disminuí, perdón. Pero, ¿qué va a ocurrir con un gas si es que yo le pongo ahora calor? O sea, si yo aumento su temperatura. Si yo aumento la temperatura a un gas, el volumen del gas, ¿qué le va a pasar? También va a aumentar. Miremos ahí el ejemplo, ¿ven? Aquí ya, ay, perdón, aquí ya el globo está pequeño, pero después se comienza a agrandar. ¿Por qué? Porque el fuego comienza a transmitirle calor y por ende el gas comienza a aumentar su temperatura. O sea, al aumentar la temperatura de un gas, el volumen también va aumentando, ¿ven? Va creciendo el globo. Pero si este globo que tenía una alta temperatura, después yo se la bajo, y aquí le bajé la temperatura, el volumen va a ir disminuyendo el tamaño, ¿vale? Y la última ley de gases ideales es la ley de Gay-Lussac. También trabaja con variables directamente proporcionales. Variables directamente proporcionales, ya sabemos que significa que ambas suben o ambas bajan. En este caso, vamos a trabajar con presión y temperatura. Miremos acá este ejemplo. Este ejemplo eh, es contextualizado a cuando un gas yo lo tengo compreso, ya lo tengo apretado, qué sé yo, en un receptáculo rígido, duro, donde este gas no puede aumentar su volumen. O sea, aquí puedo poner 1000 llamas de fuego y el, aquí a lo mejor se van a volver hiper locas las partículas de un gas, se van a volver muy loca, muy loca, muy loca, muy loca, pero no van a poder aumentar su volumen porque este receptáculo es rígido, es duro. ¿Ven? A diferencia a este, donde el receptáculo que lo contiene es elástico y que va a ceder al volumen del gas, acá no. ¿Ven? La ley de Gay-Lussac actúa cuando bajo el contexto de qué pasa si yo tengo un gas eh, compreso en una superficie rígida. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Aquí, si yo le pongo, aquí vemos un hielo, ¿cierto? Y cuando hablamos de hielo en este caso, nos vamos a referir a una menor temperatura, ¿cierto? Miremos lo que va pasando con el gas, ¿cierto? Se comienza a mover muy rápido, pero después por efecto del hielo, las partículas comienzan a moverse más lento. Entonces, al moverse más lento, los golpes que van a ir dando en la superficie o en el borde del receptáculo van a ser menos. Y por ende, al ser menos golpes, vamos a decir que va a haber una menor presión. Y si por el contrario, yo ahora le quitara el hielo y le pusiera a lo mejor un encendedor debajo, ¿qué ocurriría? ¿Ya? Al aumentar la temperatura, aquí también los golpes que estas irían dando serían más. Así que por ende, la presión también aumentaría. Entonces, para ir cerrando esta ley, a, a menor presión, ojo, perdón, a menor presión, o sea, cuando va a haber menor presión, cuando las partículas de un gas golpeen en menor cantidad y en menor frecuencia el borde del receptáculo. Están golpeando por ahí, disculpen, ya por eso me distraje. Y va a ir golpeando con menor intensidad a medida sea menor la temperatura. ¿Ven? Aquí se está moviendo muy rápido al principio, pero después con la influencia del hielo la presión baja y por ende los golpes de las partículas son menos. Pero si yo pusiera una llama de fuego,
aquí debajo, ¿qué va a ocurrir? Que estas partículas van a comenzar a sentir la mayor temperatura y van a empezar a golpear más. Y si van a golpear más veces al receptáculo, eso va a ser signo de que también va a estar aumentando la presión. ¿Ya? Las variables con las que va a trabajar la ley de Gay-Lussac es presión y temperatura. A menor temperatura, menor presión. Y a mayor temperatura, mayor presión. O sea, mientras más frío, si yo someto un gas al frío, a una menor temperatura, las partículas de un gas van a golpear en menor cantidad los bordes del receptáculo. Pero si yo aumentase la temperatura, lo pusiera a lo mejor más en caliente en esto, en vez de poner un hielo, pongo aquí un encendedor. ¿Qué va a pasar con estas partículas? Van a ir golpeando más rápido, van a ir golpeando más rápido, más rápido. ¿Por qué? Porque van a sentir el calor de la llama de aquí. Y por ende, al moverse más rápido y chocar más, van a aumentar la presión. ¿Vale? Entonces, ya dadas las explicaciones de las tres leyes de gases ideales, vamos a concluir lo siguiente. ¿Ya? Identificar las leyes de gases ideales, obviamente, tengo que saber que existe la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. ¿Ya? Tengo que identificar también que Boyle va a trabajar con las variables volumen y presión y la constante temperatura. La ley de Charles va a estar trabajando con las variables de volumen y temperatura y constante presión, y la ley de Gay-Lussac va a trabajar con las variables directamente proporcionales, presión y temperatura, mientras que la constante es volumen. ¿Ya? También recordar que las variables directamente proporcionales ambas suben o ambas bajan, y las variables inversamente proporcionales, como la de Boyle en este caso, es cuando una variable sube, la otra baja, y viceversa, cuando una variable baja, la otra sube. ¿Ya? Espero que estén bien, espero que hayan entendido más o menos. Este video va a quedar grabado, así que por ende usted lo puede retroceder, adelantar, puede manipularlo en base a como usted estime conveniente. También voy a estar enviando unos links a los grupos de WhatsApp con algunos experimentos, ¿ya? Que se realizan en base a estas leyes. Más que todo, la idea es que los chiquillos identifiquen eh, ejemplos prácticos de las distintas leyes, ¿ya? Y que sepan también cómo se relacionan las distintas variables, ¿ya? Que estén muy bien. Un abrazo fraterno para todos. Chau, chau.